El padre vende a su hija a un narco. Años después, sus manos tiemblan al verla liderando el cartel junto a su peor enemigo. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Mario Aguilar, un hombre de 48 años, siempre había sido alguien que intentaba hacer lo mejor para su familia, aunque la vida nunca le había facilitado las cosas. Su esposa, Flavia, y su hija Paula de 16 años, eran lo más importante para él. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos constantes, la vida parecía volverse más oscura cada día. Mario se encontraba hundido en un pozo de desesperación y angustia, con deudas que no paraban de crecer y prestamistas que se volvían cada vez más agresivos. Sabía que el reloj estaba corriendo y la presión se hacía insoportable. Había noches en las que Mario no podía dormir, sus pensamientos lo abrumaban. Se levantaba de la cama en medio de la madrugada, caminaba por la pequeña sala de su hogar y se detenía frente a la ventana, observando la oscuridad exterior como si esperara alguna solución milagrosa que nunca llegaba. Los prestamistas le habían advertido que si no pagaba pronto, las consecuencias serían terribles. Mario, ya no tienes más tiempo, le decían con sus voces llenas de amenaza. Si no nos das el dinero, vendremos por lo que es tuyo. Mario entendía lo que eso significaba, no solo era su vida la que estaba en peligro, sino la de su familia. Paula, su hija, era su mayor preocupación. Ella estaba por graduarse, llena de sueños e ilusiones, sin tener idea del caos que su padre enfrentaba día tras día. Mario se había esforzado por mantenerla ajena a sus problemas, pero sabía que no podría ocultarlo por mucho más tiempo. Flavia, su esposa, también estaba preocupada, pero Mario no le había contado la verdad completa. No le había dicho lo cerca que estaban del desastre. No podía. No soportaría ver la mirada de decepción en los ojos de Flavia si supiera lo mucho que había fallado. Una tarde, mientras Mario estaba en la tienda de la esquina, recibió una llamada que lo dejó helado. El Cuervo, un narcotraficante temido en toda la región, quería hablar con él. «Tengo una solución para tus problemas», le dijo el Cuervo con su voz baja y áspera. «Pero va a costarte algo más que dinero». El corazón de Mario latió con fuerza. Sabía que tratar con el Cuervo era peligroso, pero la desesperación lo empujaba a considerar cualquier opción. Se encontró con el Cuervo en un lugar apartado, un almacén viejo y abandonado. El narcotraficante lo miraba con ojos fríos, como si ya supiera que Mario estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. «Sé que estás en problemas, Mario», dijo el Cuervo, mientras encendía un cigarro. «Tienes deudas que no puedes pagar. Pero yo puedo hacer que desaparezcan». Mario lo miró, sintiendo que su corazón se apretaba en su pecho. «¿Qué es lo que quieres a cambio?», preguntó con la voz temblorosa. El Cuervo exhaló una bocanada de humo y sonrió con una calma inquietante. «Quiero a tu hija, Paula. Si me la das, te daré 10,000 pesos dólares. Eso es más que suficiente para cubrir tus deudas y empezar de nuevo». Mario sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La propuesta era impensable, aterradora. ¿Cómo podría siquiera considerar una idea tan monstruosa? Se quedó en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «No, no puedo hacer eso», murmuró, negando con la cabeza. «Piénsalo bien, Mario», respondió el Cuervo con una sonrisa gélida. «Tu familia está en peligro. Si no pagas, ellos vendrán por ti. Y cuando lo hagan, no solo será tu vida la que esté en riesgo. Puedo garantizarte que no les importará Paula ni Flavia. Tú decides. O me la entregas, o arriesgas perderlo todo». Mario regresó a casa esa noche, en estado de shock. Flavia lo recibió con una sonrisa cansada, pero llena de amor, como siempre. «¿Cómo te fue, amor?», le preguntó, mientras le servía una taza de café. Mario la miró, con el peso del mundo sobre sus hombros.
Bien, respondió en un susurro, incapaz de decir la verdad. Se sentó en la mesa de la cocina, mirando la taza de café sin tocarla, mientras en su mente se repetía una y otra vez la oferta del cuervo. Paula entró a la sala, sonriente como siempre. «Papá, mañana tengo mi último examen», le dijo con entusiasmo. «Creo que me va a ir muy bien». Mario la miró, sintiendo una punzada de dolor en el pecho. No podía imaginar su vida sin ella, pero el miedo y la desesperación estaban nublando su juicio. Esa noche, Mario no pudo dormir. Se quedó sentado en la oscuridad, pensando en su vida, en su familia, en cómo había llegado a ese punto. Se repetía a sí mismo que debía encontrar otra salida, que no podía aceptar la oferta del cuervo. Pero cada vez que pensaba en los prestamistas y en las amenazas que había recibido, sentía que no tenía elección. Finalmente, tras días de tormento mental, Mario comenzó a considerar la terrible posibilidad. ¿Qué otra opción tengo?, se preguntaba una y otra vez. No podía permitirse que su familia sufriera más, pero la idea de entregar a Paula era una traición que no estaba seguro de poder soportar. Si no lo hago, los perderé a todos, pensaba con el corazón en la garganta. Los días pasaron, y la presión se acumulaba como una tormenta inminente. Mario sabía que el tiempo se estaba acabando, y aunque su conciencia gritaba en contra, el miedo lo estaba llevando al borde de una decisión imposible. Y así, Mario Aguilar, un hombre roto por la desesperación y el miedo, comenzó a caminar hacia el abismo de una decisión que cambiaría su vida y la de su familia para siempre. Tras días de intensa angustia, Mario finalmente cedió a la presión. Aquel hombre que siempre se había enorgullecido de ser un buen padre y protector de su familia se encontraba ahora enfrentando la decisión más atroz de su vida. No podía pensar con claridad, el miedo, las amenazas constantes y la posibilidad de perderlo todo lo habían llevado al borde de una traición inimaginable. Una tarde, Mario tomó la decisión que sabía lo condenaría para siempre: vendería a su hija Paula a El Cuervo. La mañana de aquel fatídico día, Paula, ajena al oscuro destino que le aguardaba, se levantó temprano y preparó el desayuno para su padre y su madre. Flavia estaba en el trabajo, como siempre, y Mario apenas podía mirarla a los ojos. La culpa lo consumía por dentro, pero trataba de convencerse de que estaba tomando esta decisión para proteger a su familia. Es por su bien, se repetía una y otra vez en silencio, pero sabía que era una mentira que intentaba contarle a su propia conciencia. Esa tarde, los hombres del Cuervo llegaron a la casa de Mario. Era una calurosa noche de verano, y el ambiente en la casa parecía sofocante, no solo por el calor, sino por la tensión que lo envolvía todo. El sonido de los autos al detenerse frente a la casa hizo que Mario se estremeciera. Sabía que había llegado el momento, pero no estaba preparado para lo que estaba a punto de hacer. Paula, quien estaba en su habitación leyendo, escuchó ruidos extraños en la sala. Al salir, vio a su padre con un grupo de hombres de aspecto peligroso. Uno de ellos, alto y corpulento, la miraba con una sonrisa torcida que la incomodó profundamente. «Papá, ¿quiénes son ellos?», preguntó Paula, sintiendo una sensación de malestar en su estómago. Mario la miró, sin poder mantener su mirada por mucho tiempo. Son amigos, Paula. Van a llevarte a un lugar por un tiempo». «¿Qué lugar?». «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó ella, con el ceño fruncido, desconfiada. Antes de que Mario pudiera responder, uno de los hombres, un tipo de barba desaliñada, se acercó a Paula y la sujetó del brazo con fuerza. «Vamos, niña. Es hora de irse». «Suéltame», gritó Paula, forcejeando con el hombre, sus ojos llenos de terror. «Papá, ¿qué está pasando? Dile que me suelte». Mario, paralizado por el miedo y la culpa, no podía moverse. Quería detener todo, quería gritar que se detuvieran, pero las palabras no salían de su boca.
Se había rendido completamente ante la presión de los prestamistas y ahora estaba viendo cómo su hija, la persona que más amaba en el mundo, era arrastrada fuera de su hogar sin que él hiciera nada por detenerlo. «Papá. Ayúdame», gritó Paula con todas sus fuerzas, pero Mario permaneció inmóvil, las lágrimas empezaron a correr por su rostro. Nunca se había sentido tan impotente ni tan despreciable. Los hombres empujaron a Paula hacia el exterior, y mientras se la llevaban a la fuerza, los gritos de la joven resonaban por toda la calle. Paula fue subida a una camioneta negra, y el motor rugió mientras se alejaban rápidamente. El eco de sus gritos aún se escuchaba en la distancia, pero Mario sabía que no la volvería a ver como la hija que él conocía. En ese momento, el silencio en la casa se volvió insoportable. Mario se desplomó en el suelo, sollozando con desesperación. ¿Qué he hecho? ¿Cómo pude permitir esto?, se preguntaba, golpeando el suelo con los puños. El peso de su traición era insoportable, y sabía que jamás podría perdonarse a sí mismo por lo que había hecho. Cuando Flavia regresó a casa más tarde esa noche, notó que algo estaba mal. ¿Dónde está Paula?, preguntó, mirando a Mario, quien apenas podía mantenerse en pie. Mario, todavía en estado de shock, intentó responder, pero las palabras no le salían. Su mente estaba nublada por el alcohol que había bebido para intentar entumecer el dolor y la culpa. Se la llevaron, murmuró con voz entrecortada. ¿Cómo que se la llevaron? ¿Quiénes? ¿Qué estás diciendo, Mario? Flavia comenzó a preocuparse, sus ojos se agrandaron ante el miedo de lo que implicaban sus palabras. Los narcotraficantes, dijo Mario, tragando saliva y luchando por mantener la compostura. Vinieron por ella. No pude hacer nada, intenté detenerlos, pero eran demasiados. Flavia lo miró fijamente, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Narcotraficantes? Mario, ¿cómo es posible que hayan venido aquí por nuestra hija? Dime la verdad. Mario evitaba su mirada, incapaz de admitir la verdadera razón por la que Paula había sido llevada. No podía contarle a Flavia que había vendido a su propia hija por $10,000 para saldar sus deudas. El peso de esa verdad era demasiado para él, y sabía que si Flavia se enteraba, lo perdería todo. Hicieron amenazas, balbuceó, su voz quebrándose. Dijeron que si no se la llevaban, nos matarían a todos. No pude detenerlos. Lo siento. Flavia, con lágrimas en los ojos, lo golpeó en el pecho, gritando de desesperación. ¿Cómo pudiste dejar que se la llevaran? Era nuestra hija, Mario. Nuestra hija. Pero Mario no podía hacer otra cosa que llorar, sabiendo que sus mentiras y traiciones solo estaban comenzando a destruirlo. A pesar de las palabras que intentaban consolar a Flavia, Mario sabía que la culpa lo seguiría para siempre. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Paula, al ser llevada por los hombres del Cuervo, fue arrojada sin miramientos en la parte trasera de la camioneta. Aún en estado de shock, trataba de entender lo que había sucedido. ¿Cómo era posible que su propio padre hubiera permitido algo así? El corazón de Paula latía aceleradamente, mientras su mente intentaba procesar la traición. ¿Por qué Mario no había hecho nada? ¿Por qué simplemente la había dejado ser llevada sin luchar? Cada kilómetro que la alejaba de su hogar aumentaba la angustia y el miedo. Después de varias horas de viaje, la camioneta finalmente llegó a una mansión aislada en las afueras de una ciudad portuaria. El lugar estaba custodiado por hombres armados, y Paula fue escoltada a la fuerza hacia el interior. La mansión, a pesar de su lujo, tenía un ambiente oscuro y opresivo. El aire era denso, como si el miedo impregnara cada rincón. Uno de los hombres, con una sonrisa burlona, la empujó hacia una habitación. «Bienvenida a tu nuevo hogar, niña», le dijo, su tono lleno de sarcasmo. Paula,
con el rostro lleno de lágrimas y el corazón roto, se dejó caer en el suelo de la habitación, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Esa primera noche fue la más larga de su vida. No podía dormir, cada ruido la sobresaltaba, y las imágenes de su padre mirando impotente mientras la secuestraban no dejaban de repetirse en su mente. «Papá, ¿cómo pudiste?», murmuraba en la oscuridad, buscando desesperadamente una respuesta que no llegaba. Los días siguientes fueron una mezcla de horror y desesperación. El Cuervo, un hombre de unos 50 años, con cicatrices en el rostro y una mirada fría, se encargó personalmente de dejarle claro a Paula cuál era su lugar. «Aquí no eres nadie», le dijo una tarde mientras ella estaba sentada en una esquina de la habitación. «Tu padre te vendió, y ahora me perteneces. Harás lo que te diga, o lo lamentarás». Paula, asustada y vulnerable, intentó resistirse al principio, pero pronto se dio cuenta de que la única forma de sobrevivir era adaptarse. Los primeros meses fueron una pesadilla. El abuso físico y psicológico eran constantes. El Cuervo la trataba como una posesión más, y los hombres a su alrededor la miraban con desprecio o, peor aún, con lujuria. Paula estaba atrapada en un mundo del que no veía salida. Sin embargo, en medio de tanto horror, Paula comenzó a notar algo: el Cuervo la subestimaba. Creía que ella era solo una joven frágil, incapaz de valerse por sí misma. Fue en ese momento que Paula decidió que, si quería sobrevivir, debía convertirse en alguien completamente diferente. «No voy a morir aquí», se repetía a sí misma cada noche antes de dormir. «No voy a ser una víctima». Con el tiempo, Paula empezó a observar el funcionamiento del cartel. Se dio cuenta de que, a pesar de la brutalidad y la violencia que imperaban en ese mundo, había reglas y jerarquías. Decidió utilizar su inteligencia para ganarse la confianza del Cuervo y de los hombres que lo rodeaban. Comenzó a mostrar una frialdad que no sabía que tenía. Aprendió a ocultar sus emociones, a actuar como si el abuso no la afectara, y poco a poco, fue ganando terreno. El Cuervo, impresionado por la resistencia de Paula, comenzó a confiarle pequeñas tareas. Al principio, eran cosas simples: entregar mensajes, supervisar a los nuevos reclutas. Pero a medida que Paula demostraba ser eficiente y discreta, el Cuervo empezó a delegar en ella responsabilidades más importantes. Paula no solo había sobrevivido, había comenzado a ascender en la estructura del cartel. Cada pequeño logro le daba a Paula una nueva esperanza. Sabía que si seguía siendo lista, eventualmente encontraría una forma de escapar o, mejor aún, destruir a quienes la habían mantenido cautiva. Pero había algo más que la impulsaba: el deseo de venganza. «Algún día, papá», pensaba con amargura. «Algún día pagarás por lo que me hiciste». A pesar de su creciente poder dentro del cartel, Paula no podía olvidar la traición de Mario. El odio que sentía hacia su padre la mantenía enfocada, pero también la consumía lentamente. Conforme pasaban los meses, Paula se fue convirtiendo en una figura clave dentro de la organización. Los hombres que antes la despreciaban ahora la respetaban, o al menos la temían. Ella había aprendido a jugar el juego, a manipular a quienes la rodeaban para su propio beneficio. Su transformación era total: de ser una joven vulnerable, había pasado a ser una mujer calculadora y despiadada. Una tarde, mientras supervisaba una operación en uno de los puertos controlados por el Cuervo, uno de los sicarios se le acercó con una sonrisa maliciosa. «¿Quién diría que la hija de un tipo pobre terminaría mandando aquí?», dijo, soltando una carcajada. Paula lo miró fijamente, su expresión completamente imperturbable. «Cállate y haz tu trabajo», respondió con frialdad. Sabía que, aunque había ganado poder, siempre había alguien esperando su momento para traicionarla. Pero Paula estaba lista para cualquier cosa. Cada día que pasaba la acercaba más a su objetivo final: desmantelar todo lo que el Cuervo había construido y vengarse de todos aquellos que la habían hecho sufrir, especialmente de su propio padre.
Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, Paula todavía recordaba a la joven que una vez fue, a la chica que soñaba con un futuro mejor. Sabía que su alma estaba siendo consumida por la oscuridad, pero también sabía que no tenía otra opción. Esto no es lo que quería para mí, se decía en los momentos de soledad. Pero es lo que tengo que hacer para sobrevivir. Así, Paula continuaba su ascenso en el cartel, sabiendo que su venganza estaba cada vez más cerca, y que cuando llegara el momento, todos aquellos que la habían traicionado pagarían el precio. Mientras Paula se endurecía en el despiadado mundo del narcotráfico, Mario Aguilar se hundía más y más en el abismo de la culpa y la desesperación. Habían pasado varios meses desde que había vendido a su hija, y la carga emocional era insoportable. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Paula, lleno de miedo y confusión, mientras era arrastrada por los hombres del Cuervo. Las noches se convirtieron en un tormento interminable para Mario, que encontraba en el alcohol su única forma de entumecer el dolor. La botella se convirtió en su compañera constante, y el remordimiento lo consumía lentamente. Flavia, su esposa, no dejó de buscar respuestas. ¿Dónde está Paula, Mario? ¿Por qué no hemos recibido ninguna noticia de ella?, le preguntaba constantemente, con los ojos hinchados por el llanto. Mario, incapaz de revelar la verdad, repetía la misma mentira una y otra vez. La tomaron, Flavia. Los hombres del Cuervo se la llevaron. No pude hacer nada. Pero cada vez que lo decía, sentía que una parte de su alma se desmoronaba un poco más. La mentira era un veneno que lo corroía desde dentro. Flavia, desesperada y agotada por la incertidumbre, empezó a sospechar que Mario no le estaba diciendo toda la verdad. Algo no encaja, pensaba, mientras veía a su marido hundirse en el alcoholismo. Sabía que Mario no era un hombre valiente, pero algo en su historia no cuadraba. ¿Cómo pudo simplemente dejar que se la llevaran? ¿Por qué no fue a la policía? ¿Por qué no luchó? Cada día que pasaba, Flavia sentía que la distancia entre ellos crecía, como un abismo insalvable. Mientras tanto, la culpa seguía devorando a Mario. No solo había traicionado a su hija, sino que también había condenado a su familia al dolor y a la desintegración. ¿Cómo llegué a esto?, se preguntaba en sus momentos más oscuros. Vendí a mi propia hija por dinero. ¿Qué clase de hombre soy? Pero por más que intentaba convencerse de que lo había hecho por desesperación, sabía en el fondo que no había excusa para lo que había hecho. El ambiente en casa se tornó insoportable. Mario pasaba la mayor parte del día en la cantina local, bebiendo hasta quedar inconsciente, mientras Flavia se quedaba sola, rezando por el regreso de su hija y tratando de mantener lo poco que quedaba de su familia unida. Marcelo, el hermano menor de Paula, también se sentía perdido. La ausencia de su hermana lo afectaba profundamente, y aunque no entendía completamente la gravedad de la situación, sabía que algo estaba muy mal en su hogar. La figura paterna que Mario alguna vez había representado para él ahora se desmoronaba ante sus ojos. Una tarde, Mario decidió que ya no podía soportarlo más. Había intentado enterrar la culpa, había intentado ahogarla en alcohol, pero nada funcionaba. Tengo que confesarlo, pensó, con las manos temblorosas mientras sostenía una botella de whisky medio vacía. Decidió que la única forma de liberarse de su tortura era entregarse a la policía y confesar lo que había hecho. Aunque sabía que eso significaría su fin, sentía que merecía cualquier castigo que le impusieran. Se levantó tambaleándose de su silla, decidido a ir a la comisaría, pero justo cuando cruzaba la puerta de su casa, dos hombres en trajes oscuros se materializaron frente a él. ¿A dónde crees que vas, Aguilar?, le preguntó uno de ellos, con una sonrisa fría en el rostro. Mario, sorprendido y temeroso, dio un paso atrás. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, tratando de parecer más valiente de lo que realmente se sentía. Somos los hombres del Cuervo, respondió el otro hombre, acercándose a él con una mirada intimidante.
Tenemos órdenes de asegurarnos de que mantengas la boca cerrada. Ya sabemos que has estado pensando en hacer algo estúpido. Sería una lástima que algo le pasara a tu esposa, ¿no crees? El corazón de Mario dio un vuelco. Sabía que si intentaba ir a la policía, su familia también pagaría el precio. Estaba atrapado, sin salida. No voy a decir nada, prometió, con la voz temblorosa. Se los juro. Los hombres lo miraron fijamente, evaluándolo. Finalmente, uno de ellos le dio una palmada en el hombro con fuerza, casi derribándolo. Más te vale, Aguilar. Porque si abres la boca, no solo te mataremos a ti, sino que haremos que tu familia sufra primero. Con esas palabras resonando en su mente, los hombres se alejaron, dejándolo allí, en medio de la calle, paralizado por el miedo. Mario se dio cuenta de que no había escapatoria. Estaba a merced del cuervo y sus hombres, y cualquier intento de redimirse solo pondría en peligro a su familia. Pero lo que más lo sacudió fue la última revelación que esos hombres le hicieron antes de marcharse. Por cierto, Aguilar, dijo uno de ellos, volviendo la cabeza mientras se alejaba. Tu hija está viva. Y no solo eso, ha prosperado. Ya no es la niña que conocías. Esas palabras lo dejaron congelado. ¿Paula estaba viva? ¿Qué querían decir con que había prosperado? El corazón de Mario se llenó de una mezcla de alivio y terror. Su hija no solo había sobrevivido al infierno en el que él la había entregado, sino que ahora era parte de él. Durante los días que siguieron, esa revelación lo consumió. No podía dejar de pensar en lo que le habrían hecho a Paula. ¿Qué tipo de vida estaba llevando ahora? ¿Lo odiaba? Sabía que la respuesta era sí. Y la idea de que su propia hija lo despreciara lo devastaba aún más. A partir de ese momento, la vida de Mario tomó un giro aún más sombrío. Sabía que su hija estaba viva, pero también sabía que la había perdido para siempre. El hombre que alguna vez fue estaba completamente destruido, y lo único que le quedaba era el vacío de la traición y la culpa. Mientras Mario se hundía cada vez más en el abismo de la desesperación, Paula se encontraba en un proceso muy diferente. Dentro del cartel del Cuervo, había aprendido a endurecer su corazón y su mente para poder sobrevivir. Los abusos que había sufrido al principio dejaron marcas profundas en su alma, pero pronto comprendió que, en ese mundo cruel y despiadado, solo había dos opciones: ser víctima o convertirse en algo más. Paula, que siempre había sido una joven inteligente y observadora, utilizó esas habilidades para adaptarse al entorno hostil en el que se encontraba. Al principio, el Cuervo no la veía como más que una simple posesión, una mercancía que podía utilizar a su antojo. Pero con el tiempo, Paula comenzó a destacar. Su capacidad para leer a las personas, para anticiparse a sus movimientos y su astucia natural la convirtieron en una herramienta valiosa para el narcotraficante. Habían pasado 3 años desde que Paula había sido vendida por su propio padre, y en ese tiempo, su transformación fue drástica. Ya no era la joven inocente que había sido arrebatada de su hogar. Ahora, se había convertido en alguien frío, calculador y peligroso. Había aprendido a usar su belleza y su inteligencia para manipular a quienes la rodeaban, y poco a poco, fue ganándose la confianza del Cuervo. Él, impresionado por su lealtad aparente y su habilidad para manejar situaciones complicadas, la promovió a su mano derecha. Paula, sin embargo, no se engañaba a sí misma. Aunque había ganado poder e influencia dentro del cartel, su verdadero objetivo siempre había sido otro: vengarse. Sabía que su padre la había traicionado, que la había vendido como si fuera un objeto desechable, y ese rencor ardía en lo más profundo de su corazón. Pero también sentía una sed de justicia contra el Cuervo. Lo odiaba por lo que le había hecho, por la forma en que la había utilizado y transformado. Paula, en silencio, empezó a planear su venganza. Una noche, mientras revisaba unos documentos del cartel, el Cuervo la llamó a su despacho.
Paula, dijo con su voz ronca, encendiendo un cigarro. Has demostrado ser más útil de lo que pensé. Estoy impresionado. La miró con una mezcla de admiración y desconfianza. Sabía que Paula tenía ambiciones, pero hasta ahora no había mostrado señales de traición. Gracias, respondió Paula con frialdad, sin mostrar emoción en su rostro. Solo hago lo que se espera de mí. El cuervo soltó una carcajada. No seas tan modesta. Sabes que has hecho más que eso. De hecho, estaba pensando en asignarte una tarea importante. Quiero que te encargues de las operaciones en el puerto. Es un puesto clave y necesito a alguien en quien pueda confiar. Paula asintió, aceptando la nueva responsabilidad, pero en su interior veía esto como una oportunidad. Con el control del puerto, tendría acceso a información y recursos que podrían ayudarla a ejecutar su plan. Sin embargo, sabía que debía ser paciente. Un solo movimiento en falso, y el cuervo la eliminaría sin pensarlo dos veces. Conforme pasaban las semanas, Paula consolidó su posición dentro del cartel. Cada día, su poder aumentaba, y con ello, su deseo de venganza se hacía más fuerte. Pero a pesar de su éxito en el mundo del narcotráfico, en las noches, cuando estaba sola, los recuerdos de su familia la atormentaban. ¿Cómo pudo mi padre hacerme esto?, pensaba, mientras se miraba al espejo, viendo una versión distorsionada de la joven que una vez fue. Una noche, mientras estaba sola en su habitación en la mansión del Cuervo, recibió una visita inesperada. Era uno de los hombres de confianza del cartel, un tipo corpulento llamado Ramiro, que trabajaba como intermediario entre los distintos líderes del grupo. Paula, tenemos noticias sobre tu padre, dijo con seriedad, mientras se acercaba a ella. Paula levantó la mirada de los documentos que estaba revisando. Su corazón latió con fuerza, pero no dejó que su rostro lo reflejara. ¿Qué noticias? Ramiro hizo una pausa antes de responder. Está buscando entregarse a la policía. Al parecer, no puede vivir con la culpa de lo que hizo. Paula sintió una mezcla de emociones que la golpeó como un torrente. Por un lado, sentía satisfacción al saber que su padre estaba siendo devorado por la culpa. Pero por otro, también sentía una profunda tristeza. ¿Cómo llegamos a esto?, se preguntaba. Pero el rencor seguía presente, tan fuerte como el primer día en que fue vendida. ¿Y qué quiere el cuervo que haga al respecto?, preguntó, manteniendo su tono frío y calculador. Ramiro la miró con seriedad. El cuervo no quiere que tu padre cause problemas. Si sigue con esta idea de entregarse, será un problema para todos nosotros. ¿Sabes lo que eso significa? Paula asintió, comprendiendo la implicación. Sabía que si su padre intentaba entregarse, el cuervo lo mataría sin pensarlo dos veces. Pero lo que Ramiro no sabía era que Paula tenía otros planes. Su alianza secreta con el detective Morales, un oficial de la policía que había estado investigando al cartel durante años, ya estaba en marcha. Paula había pasado meses planeando la caída del cuervo. Sabía que su ascenso dentro del cartel era solo temporal, una oportunidad para obtener información y, finalmente, destruirlo desde dentro. Y ahora, con la vida de su padre en juego, sabía que debía actuar con rapidez. Aunque